Tu tío envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde el fondo del corazón, tu tío les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy vamos a entrar en un giro impactante. Cuando Yuri se marcha por un viaje de trabajo al extranjero, Lin rompe en secreto el acuerdo de no contacto y regresa con un plan peligroso: apoderarse de todos los bienes de la señora Nia para vengarse. Por favor, presten mucha atención, no aparten la mirada de la pantalla, porque lo que viene a continuación sin duda los va a sorprender. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque los acontecimientos que siguen serán aún más intensos y emocionantes. Bajo la luz suave de la mañana que cubría la granja, Litutio y Uri estaban de pie uno junto al otro, muy cerca, sonriendo con sonrisas que fingían que todo estaba bien, aunque en el fondo ambos sabían que no era así. El aire llevaba el aroma del rocío sobre las hojas y el olor cálido del humo que salía de la cocina. Pero por debajo de todo eso, había un dolor silencioso, ese que solo aparece cuando la persona que amas está a punto de irse. Tutier se movía con gestos cuidadosos, removiendo una pequeña olla sobre el fuego. La mermelada de jengibre hervía suavemente, espesa y de un color dorado brillante. Probó un poco y asintió como si estuviera sellando una promesa dentro de ese frasco. Sirvió la mermelada con cuidado, limpió el borde, cerró bien la tapa y salió al exterior sosteniéndola como si fuera algo muy valioso. Aquí dijo, entregándole el frasco a Yuri: es mermelada de jengibre. Si te duele la garganta o si el clima se vuelve frío, toma una cucharada. No lo ignores. Yuri soltó una pequeña risa, pero sus ojos no sonreían. Me tratas como si fuera a congelarme hasta morir allá. Te trato como a alguien que suele olvidarse de cuidarse cuando está demasiado ocupado, respondió ella. Su voz era suave, pero su mirada seria. Yuri tomó el frasco con ambas manos, como si entendiera que el verdadero peso no estaba en la mermelada. Gracias, lo llevaré en el equipaje de mano, no dejaré que se rompa. Tutio asintió y enseguida se dio la vuelta hacia el banco, rebuscando en una bolsa pequeña, como si de pronto hubiera recordado algo urgente. Sacó una bufanda gruesa, abrigada y completamente nueva. La bufanda mantenía bien la forma, con el olor a tela limpia y al olor de casa. Y esto también, dijo ella, colocándole la bufanda sobre el brazo, antes de que él pudiera protestar. En el avión hace mucho frío y donde vas también puede hacer frío. Tienes que ponértela. Yuri parpadeó mirando la bufanda. Ya he preparado ropa, dijo. No discutas, lo interrumpió de inmediato, de esa manera que solo alguien que te quiere puede usar contigo en casa. Tengo demasiada ropa de abrigo que tú me compraste. Aún no me la he puesto toda, así que si no llevas esta bufanda será como tirar el dinero. ¿Entendido? Eso lo hizo reír, solo una breve exhalación, pero algo se rompió suavemente entre los dos. La miró a ella, luego a la bufanda, y al final asintió despacio. Está bien, susurró. Me la pondré. Por un momento ambos se quedaron en silencio. La mañana seguía avanzando a su alrededor, como si no estuviera pasando nada importante, aunque para ellos se sentía como si el mundo entero se estuviera moviendo. Entonces Tutier metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre pequeño y delgado con los bordes ya gastados. Sus dedos lo apretaban con fuerza, como si soltarlo, aunque fuera un poco, le hiciera perder el valor. La expresión de Yuri cambió al instante. Tutier, ¿qué es eso? Son mis ahorros, dijo ella rápido antes de que él pudiera detenerla. No es mucho, pero quiero que los tomes. Considéralo una inversión en la nueva empresa. El rostro de Yuri se tensó, lleno de rechazo. No, de ninguna manera, Uri, dijo ella con firmeza, dando un paso más cerca. Escúchame primero, esto no es caridad. No te estoy dando dinero como si estuviera por encima de ti. Lo estoy poniendo en nuestro futuro. Cuando la empresa crezca, cuando todo esté mejor, puedes devolverlo. O no devolverlo, no me importa. Yo solo quiero que tengas un poco de espacio para respirar. Yuri volvió a negar con la cabeza, decidido.
Te costó mucho reunir ese dinero. Lo necesitas. ¿Y crees que yo no lo sé? Su voz tembló apenas. ¿Crees que no sé lo que es contar cada moneda y aún así sentir miedo? Precisamente por eso quiero que lo tomes. Uri intentó devolverle el sobre, pero ella se negó con firmeza a aceptarlo. Sus ojos ahora brillaban tercos y tristes al mismo tiempo. Uri susurró. Solo una palabra, pero sonó como una súplica, una promesa y una oración al mismo tiempo. Él se quedó inmóvil. Porque cuando alguien te mira de esa manera, como si te estuviera entregando el último poco de calor que le queda, ya no puedes seguir rechazándolo sin romperle el corazón. Al final, Uri tomó el sobre despacio a regañadientes como si le quemara la palma de la mano. Lo deslizó en el bolsillo interior pegado al pecho como para mantenerlo a salvo junto a los latidos de su corazón. Está bien, dijo en voz baja, pero te lo devolveré. Te lo prometo. Tutio asintió muy rápido, fingiendo que eso era lo único que necesitaba oír. Luego se obligó a sonreír un poco y volvió a ocuparse de él, acomodándole el cuello de la camisa, revisando la correa del bolso como una madre, como una esposa, como alguien que intenta grabar cada detalle antes de que todo desaparezca. Come bien, le recordó. No te saltes las comidas, no vivas solo de café. Yuri levantó la mano en señal de rendición. Sí, mamá. Y duerme lo suficiente, añadió ella. Sí, mamá. Y cuando llegues, llámame. Te llamaré en cuanto el avión aterrice, prometió él. Y organizaré el trabajo para volver pronto. Me voy por nosotros, no por mí. Las palabras sonaban firmes, pero la despedida lo era aún más. Uri dio un paso atrás y se colgó el bolso al hombro. La mermelada de jengibre, la bufanda, el sobre. Todo quedaba apretado contra su cuerpo como fragmentos de un hogar que intentaban irse con él. Tuttier la llamó en voz baja. No estés triste, tragó saliva y volvió a asentir, aunque sus ojos ya estaban húmedos. Uri se dio la vuelta muy rápido, demasiado rápido, porque sabía que si se demoraba quizá no sería capaz de irse. Caminó deprisa sin mirar atrás hasta estar lo suficientemente lejos como para que su rostro no delatara lo que sentía. Tuttier se quedó quieta bajo la luz de la mañana, inmóvil, mirando el espacio donde él había estado. La granja seguía igual, los árboles en silencio, el aire suave, pero dentro de ella, la calma se sentía como una habitación a la que le hubieran quitado todos los muebles. Y aún así, después de ese dolor, todavía había esperanza. Un rayo de sol delgado atravesando las nubes. Una promesa de regreso. Pero lejos de ese calor, justo en la misma granja donde el amor acababa de despedirse, otra voz rasgó el aire frío como una piedra lanzada sobre un agua tranquila. «Lynn». El teléfono sonó fuerte y urgente. Lynn salió con el rostro ya endurecido, los ojos recorriendo rápidamente el patio. «¿Qué pasa? ¿Por qué llamas con tanta insistencia?». La amiga de ella entró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tranquila, siéntate. He venido porque hoy ha pasado algo». Lynn entrecerró los ojos y señaló la silla. «Habla». La otra se inclinó un poco hacia adelante. «Ya lo sabes. Y saber que...». Yuri se fue. Salió al extranjero por trabajo. En el mismo instante en que esas palabras cayeron, la comisura de los labios de Lynn se curvó. No era sorpresa, era satisfacción. Bien, dijo, corta y seca, como si llevara mucho tiempo esperando que esa puerta se abriera. La amiga asintió complacida. Exacto. Ahora la casa está completamente vacía. La señora Nia está sola en casa. Los dedos de Lynn empezaron a golpear su rodilla despacio con cálculo. Entonces, la voz de la otra bajó hasta convertirse en un susurro. Entonces lo tomamos todo. Los ojos de Lynn brillaron. Todo como... todo. Todas las acciones, todos los bienes, incluso la empresa, dijo la otra como si estuviera hablando de ir al mercado. Si actuamos ahora será muy fácil. La señora Nia es mayor, sentimental y está sola. Demasiado fácil de influenciar, demasiado fácil de engañar.
El rostro de Lin se endureció, y por un instante algo oscuro se dejó ver detrás de su mirada: resentimiento, deseo, viejos rencores apretados dentro de una nueva ambición. «Y tú tienes un plan, ¿verdad?», preguntó Lin. La sonrisa de la otra volvió a aparecer. «Por supuesto, ven». Se inclinaron una hacia la otra, susurrando como serpientes deslizándose bajo las hojas del invierno. El viento frío cruzó el patio y las rozó como una advertencia, que ninguna de las dos quiso escuchar. Mientras el plan se dibujaba en voces bajas, el rostro de Lin no se suavizó en absoluto. Ni una pizca de culpa, ni un solo momento de duda, porque en su mente no estaba haciendo nada malo. En su cabeza solo estaba recuperando lo que creía que siempre le había pertenecido. Y lo más cruel de todo, había roto el acuerdo de no contacto. El tapete de K.C. Kong Gap lo había levantado y tirado a un lado como si no valiera nada, reescribiendo las reglas sin ningún pudor. «Yo nunca dije que no vería a nadie», se justificó más tarde con una sonrisa fría. «Solo dije que no vería a Lan. Solo a Lan». Y ahora había vuelto. No para pedir perdón, no para hacer las paces. Había vuelto para arrebatar, para destruir, para vengarse, usando la propia empresa de la señora Nia como un cuchillo. La amiga terminó de susurrar y se recostó hacia atrás. «El plan está bien», Lin asintió despacio. «Está bien». Luego hizo un gesto con la mano despidiéndola. «Ocúpate de tu parte. Yo me encargo de Antoine». Los ojos de la otra brillaron de codicia. «¿Y la recompensa?». Lin no parpadeó. «Si el trabajo sale bien, recibirás más. No te preocupes». La otra se puso de pie satisfecha. Eso es exactamente lo que quería oír. Cuando se marcharon, la granja volvió al silencio, pero no a uno tranquilo. Era el silencio antes de la tormenta. Un silencio denso, como si algo feo estuviera a punto de cruzar la puerta. Y en algún lugar muy lejano, Yuri se dirigía hacia su vuelo con esperanza, apretándole el pecho sin saber que a sus espaldas alguien ya estaba extendiendo manos sucias para tocar los cimientos de su familia. Fuera, junto al campo de maíz, los tallos se alzaban altos y dorados, cargados por la cosecha, las hojas susurrando secretos al viento. El aire estaba lleno de movimiento, ese tipo de actividad que siempre aparece cuando alguien está a punto de irse. Cuando el tiempo empieza a empujar a las personas hacia adelante, estén listas o no. Uri estaba cerca del borde del campo con otra persona, su compañero de trabajo. Ambos llevaban ropa de viaje, las mochilas bien ajustadas, los ojos fijos en el camino, como si pudieran frenarlo con la mirada. «Llegas tarde», bromeó el otro mirando de reojo su reloj. «Te he estado esperando un buen rato». Yuri soltó el aire y negó con la cabeza. «No llego tarde, solo me retrasé un poco». No explicó por qué. No dijo que había estado de pie bajo la luz de la mañana conteniendo el impulso de darse la vuelta y correr de regreso hacia Tutio. Decir adiós era como arrancar una venda de una piel que aún no había sanado. En lugar de eso, apretó la correa de la mochila y asintió hacia el camino. «Vamos», dijo Yuri, «tenemos que hacer el check-in. Si nos demoramos más, perderemos el vuelo». El rostro del otro se volvió serio. «Sí. Este viaje es muy importante». Empezaron a caminar, pasos rápidos y decididos como personas corriendo hacia el borde de un precipicio antes de que se derrumbe. Mientras avanzaban entre las hileras de maíz, el viento lo siguió haciendo que las hojas se rozaran entre sí con un sonido parecido a un aplauso suave. Pero no sonaba a celebración. Sonaba más bien como una despedida del propio suelo. «En este viaje al extranjero», dijo el otro con voz baja pero firme, «tenemos que aprender mucho, vivir experiencias reales, crear conexiones reales. Si lo hacemos bien, la empresa crecerá muy rápido». Yuri asintió con la mirada al frente. «Ese es el objetivo». Luego, tras una breve pausa, añadió en voz más baja: «No solo estamos construyendo una empresa, estamos construyendo un futuro». El otro lo miró de reojo. «Para ti y Tutio,
Uri no respondió de inmediato. Solo apretó la mandíbula, pero su mirada se suavizó por un instante. Fue suficiente para decir la verdad. Sí, admitió. Para nosotros. Siguieron caminando. La presión del horario del vuelo flotaba sobre ellos como un reloj de cuenta regresiva. La emoción y la ansiedad se mezclaban en el pecho de Yuri como dos ríos chocando. Una parte de él corría hacia la oportunidad, la otra lo jalaba de vuelta hacia el hogar. El campo de maíz detrás de ellos se veía dorado y maduro, listo para la cosecha, como un símbolo de todo lo que podían lograr si se esforzaban lo suficiente. Pero cuanto más rápido avanzaba, más sentía Yuri ese hilo invisible tensándose a su espalda, atado a alguien que se había quedado sola en la granja. Y él no podía saber que mientras él avanzaba hacia la puerta de salida, Lynn caminaba directamente hacia la traición. En el mercado el aire era frío y cortante, pero la multitud estaba llena de vida. Las voces se superponían los regateos y las risas se mezclaban con el olor del maíz asado. El humo se elevaba en el aire cálido y dulce, con un aroma lo bastante fuerte como para hacer que cualquiera con hambre se detuviera a medio paso. Leutier estaba en su puesto, las manos moviéndose rápido para pesar el maíz, meterlo en bolsas, sonreír con cortesía. Vendía a 10,000 por kilo, lo suficientemente barato para que los clientes sintieran que ganaban, pero también lo bastante justo para que la granja pudiera seguir adelante. Los primeros clientes llegaron muy temprano. «Deme 3 kilos, yo quiero 5. Elija las mazorcas grandes, por favor». Tutio trabajaba con rapidez. Las palmas de sus manos se calentaban con el maíz recién asado, sus mejillas se sonrojaban por el calor del fuego. Sonreía, asentía y agradecía a cada persona, pero su mirada se perdía una y otra vez, como si estuviera buscando a alguien que no estaba allí. Normalmente Yuri estaría cerca cargando las bolsas, bromeando con ella, robándole un bocado a escondidas, fingiendo que no le importaba cuando en realidad le importaba mucho. Pero hoy a su lado solo había un vacío, y ese vacío la seguía como una sombra. No muy lejos, Conga apareció más cansada de lo habitual. Sus hombros parecían pesados, sus pasos más lentos. Intentó ocultarlo, pero el cansancio siempre encuentra la forma de mostrarse en los ojos. Uno de sus nietos, joven ágil, acostumbrado a su rutina, lo notó de inmediato. Abuela Conga dijo acercándose deprisa: «¿Por qué te ves tan cansada?» Conga forzó una sonrisa. «Anoche me quedé despierta hasta tarde resolviendo asuntos de la empresa. Demasiados papeles que firmar, demasiadas llamadas. Hoy estoy un poco cansada, pero no pasa nada». El nieto frunció el ceño preocupado. «Entonces no puede quedarse aquí de pie así. Espere, le preparo un café». Conga dudó. «No, no hace falta». «Quiero hacerlo», dijo el nieto con firmeza, y ya se había dado la vuelta. Unos minutos después, una taza de café humeante fue puesta en las manos de Conga. El calor se extendió de inmediato por sus dedos. «Tómelo, abuela», la animó el nieto. «Le ayudará a despejarse». Conga sonrió levemente y dio un sorbo. Cerró los ojos por un instante como si por fin pudiera soltar el aire. Murmuró. «Está muy bueno». El nieto se iluminó. «¿De verdad le gusta?» «Me gusta», asintió Conga. «Mucho». El ruido del mercado volvió a levantarse a su alrededor, pero por un breve momento, aquella taza de café caliente se sintió como un pequeño refugio frente a una tormenta más grande que se acercaba. Mientras tanto, el maíz de Tutio se vendió muy rápido. En menos tiempo del que esperaba las bolsas, se agotaron, la parrilla empezó a enfriarse y el último cliente se despidió con la mano antes de irse. Había terminado su trabajo. Debería haberse sentido aliviada. Pero en lugar de eso, el dolor regresó porque terminar tan pronto significaba volver a una granja demasiado silenciosa. Entonces, una voz fuerte cortó el aire como un cuchillo. «Conga». Todos giraron la cabeza. Aquella voz no era amable, no era una broma. Estaba llena de determinación dura, afilada y amarga. Conga se detuvo a mitad de un sorbo de café. El calor seguía en sus manos.
Abrió los ojos un poco más al reconocer ese tono incluso antes de ver el rostro. Una figura avanzó hacia ella, postura erguida, mirada feroz. «Solo he venido a recuperar lo que pertenece a mi familia», declaró la persona lo bastante alto como para que los puestos de alrededor quedaran en silencio. Esas cosas nunca estuvieron bajo su derecho de propiedad. Debería haberlas devuelto hace mucho tiempo, no esperar hasta hoy y obligarnos a hacer esto. Las palabras cayeron como piedras. La boca de Conga se entreabrió. Parecía alguien que acaba de recibir una bofetada inesperada sin tiempo para reaccionar. La otra persona continuó la voz, subiendo de tono con años de resentimiento acumulados en cada frase. «Ya es suficiente para usted. Ya recibió lo que le correspondía. Ahora es momento de devolver lo que tomó». El aire se volvió denso. El viento frío que unos minutos antes parecía inofensivo, ahora era cortante como si trajera consigo un juicio invisible. La gente empezó a murmurar. «¿Qué pasa? ¿Quién es esa persona? ¿Por qué le habla así a la señora Conga?». Por reflejo, Tutio dio un paso al frente con el corazón apretado. No entendía todos los detalles, pero sí entendía una cosa. Esto no era una simple discusión. Era un enfrentamiento que llevaba años gestándose en silencio. Conga tragó saliva intentando mantener la calma, pero sus manos temblaban alrededor de la taza de café. Usted no debería decir esas cosas en público», dijo Conga con la voz tensa. «Podemos hablar en otro lugar». Pero la otra persona no se calmó. Al contrario, parecía aún más decidida, como si hubiera esperado demasiado tiempo como para seguir siendo educada. No respondió con aspereza. «Ya no hay nada que hablar. Hoy he venido a recuperar lo que nos pertenece». Y en ese momento el lugar dejó de parecer un mercado. Se sentía más como un campo de batalla, donde el dinero, el orgullo y las heridas antiguas estaban moviendo todos los hilos. Lo que nadie entre la multitud sabía era que el plan de Lin ya había empezado a moverse en la sombra. Este enfrentamiento público, esta presión, esta humillación, eran exactamente las grietas que personas como Lin siempre esperan para aprovechar. Porque cuando alguien es acorralado, cansado emocional, y solo es cuando la trampa se cierra con mayor facilidad. Más tarde, cuando el mercado por fin se calmó, Tutio regresó a la granja. En cuanto puso un pie en el patio, el vacío volvió a caer sobre ella. Ya no había bromas, ya no había pasos detrás de ella, ya no estaba Yuri. La granja ese día ya no se sentía como un hogar, parecía un lugar al que le habían arrancado el latido. Tutier dejó las cosas con cuidado y se quedó quieta mirando el espacio donde Yuri solía sentarse, donde se apoyaba en el marco de la puerta, donde siempre le preguntaba, «¿Ya comiste?». La garganta se le cerró, levantó la vista al cielo y susurró, «No sé si a esta hora ya habrá subido al avión». Lo extrañaba tanto que se sentía ridículo, como si su pecho fuera demasiado pequeño para contener todo ese anhelo. Aún así, se obligó a seguir trabajando. Encendió el fuego, puso el maíz sobre la parrilla y observó cómo los granos se volvían más oscuros, más suaves, liberando su aroma. El olor subió cálido y dulce, y en ese mismo instante, el dolor se hizo más claro porque a Yuri le habría encantado ese aroma. Siempre le gustaba más su maíz asado, sobre todo cuando ella le ponía un poco de miel. Tutio miró fijamente las mazorcas y murmuró en voz baja, «Cuando regreses cosecharé más, te cocinaré, haré todos los platos que te gustan». Intentó sonreír, pero la sonrisa le tembló. Roció el maíz con miel mezclada con azúcar y el aroma se extendió como un pequeño consuelo. Luego volvió a mirar hacia la casa, imaginando a Yuri sentado a la mesa comiendo con ella. «Si estuvieras aquí», susurró, «sería muy feliz». La soledad la envolvió como una niebla fría. Pero ella luchó contra ella, haciendo lo que siempre hacía: cocinar, compartir, ofrecer calor, incluso cuando por dentro se sentía vacía. Llamó a los demás, los invitó a comer maíz asado, intentando que la granja volviera a tener vida. Y al final se enderezó y miró hacia adelante como si le hablara a alguien muy lejano. «Gracias por quedarse conmigo», dijo en voz suave.
Espero que disfruten la historia y deseo que el viaje de trabajo de Yuri termine pronto y que él pueda volver sano y salvo. Las llamas parpadeaban reflejándose en sus ojos como pequeñas chispas de esperanza frágiles pero vivas. Pero en algún lugar muy lejos un avión estaba despegando. Un plan oscuro comenzaba a revelarse. Y la granja tranquila y cálida por fuera estaba justo al borde de una tormenta que aún no había terminado de llegar. Nhưng mà anh Hùng bảo là của anh đang lên Phế đang nói chuyện của anh đang lên làm này nó nhanh Phế bảo anh ấy tiền bạc có thể thay đổi. Thế anh Hùng làm rất không làm với anh Thay đổi lấy từ đâu anh Hùng không làm cái việc đó tiền đề không thể để bạn nữa được cuộc sống của mình như vậy được. Cái đó ấy chỉ là sự phục tùng, chỉ phải nên không thể để bà ta thắng từ yêu mình cha đầy sự quyết tâm trong lòng cô vẫn thực hiện sự dao động. Nhưng nếu tôi không nghe lời bà Nghĩa thì liệu tôi và Uzi có thể bình yên bên nhau? Không, Trang nắm chặt tay cô một cái mắt kiên quyết. Nếu chị bỏ cuộc bây giờ thì sẽ chẳng có ngày mai nào. Chúng ta phải đấu tranh để có được gì mình xứng đáng. Cả hai ngồi im lặng một lúc, nhưng trong không gian ấy, sự kiên cường và tình bạn của họ đã dần thấm sâu. Tử Tiêu không còn nhìn về phía cửa sổ nữa. Ánh mắt cô đã sáng lên với một quyết định mới. Liệu Tử Tiêu sẽ làm gì? Cô dám đối mặt với sự đe dọa của bạn và tránh xa Tử Tiêu với thông tin. Hãy chọn cách giúp để bảo vệ bản thân.